El Banco Central de Alemania, el Bundesbank, va a ser otro de los bancos centrales que va a tener pérdidas y que va a necesitar una inyección de liquidez por parte del Tesoro de su país. El Bundesbank va a ser rescatado. No me digan que no es maravilloso el concepto, ¿no? Un banco central rescatado, dirá, pero si estos son los que crean el dinero. Sí, pero es que estos señores crearon el dinero para comprar deuda. Y en la deuda, la relación interés-precio es inversa. Es decir, si hay unos intereses muy bajos, el precio es alto. Y cuando suben los intereses, el precio baja. Como esta deuda se compró con unos intereses por los suelos, en algunos casos intereses negativos, cuando han empezado a subir los tipos de interés, esta deuda en el balance de los bancos centrales cada vez vale menos. Y como lo que hace el Banco Central es crear dinero de la nada para comprar esa deuda, que luego utiliza esa deuda como colateral, como garantía de ese dinero creado de la nada, si el valor de esa garantía se reduce, necesitas cubrir esas pérdidas de capitalización. ¿Y quién lo pone? Efectivamente, los contribuyentes, señores. Cuando salen estas noticias, hay muchos periodistas especializados, también economistas, que dicen, bueno, esto en realidad no pasa nada, porque Alemania tiene controlada la deuda, tiene un nivel de deuda sobre el PIB que es comparado con el de España, pues es muy reducido, está todavía en un contexto del 60% del Producto Interior Bruto, es poquito, tiene capacidad. Nadie se ha preguntado cuál es la razón de que países como España puedan sobrevivir con la enorme deuda que tenemos, países como España, como Italia, como Portugal, como Francia. Podemos sobrevivir porque el mercado descuenta que si llega una situación en la cual pueda producirse un impago, el que responde es Alemania. Eso es el euro. El euro es esa confianza en que puede llegar un momento en el que digan, oye, pues miren, sí, yo le obligo a ustedes a hacer ajustes, pero yo respondo. Yo mutualizo. Ese ha sido el juego al que se ha jugado desde el principio, ¿no? ¿Qué pasa si el mercado, los inversores, los bancos de inversión, al final son los que manejan esto, empiezan a dar por descontado que Alemania puede tener que hacer ajustes como ha anunciado y que puede aumentar mucho su endeudamiento como consecuencia de los planes destinados a rescatar industrias, sobre todo por incremento de coste energético? Que entonces vamos a ver como todas nuestras deudas, todos los que estamos alrededor, vemos como nuestras deudas sí que van a empezar a sufrir un incremento de intereses. Y vamos a ver a tesoros de países periféricos con complicaciones para colocar su deuda, no porque en esta ocasión estos países periféricos hayan hecho algo distinto, sino porque el garante deja de ser garante. Esto es como si tu padre te está avalando la casa y tu padre de repente se queda sin trabajo, te dejan de pagar la pensión. Dice, bueno, yo estaba medio viviendo gracias a que al final era mi padre el que avalaba, pero si no está ahí mi padre, pues al final nos acaban ejecutando el préstamo a todos, ¿no? Pues salvando la distancia, esto es lo que está pasando. ¿Cómo van a justificar a nivel europeo, vamos a ver si realmente lo hacen en Estados Unidos también, este incremento fiscal necesario para ir pagando todos estos agujeros, estos errores en política energética, estos errores también en política monetaria? Pues con impuestos verdes, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. El presidente de Francia, Macron, es quien está liderando una iniciativa para aprovechar la supuesta lucha contra el cambio climático para impulsar eso que comentábamos la semana pasada de la deutocracia verde o el globalismo financiero, tal como ha quedado de manifiesto en la cumbre para un nuevo pacto mundial de financiación, que es el nombre de una cumbre que se celebró en París pues, entre el jueves y el viernes pasado, 24 horas antes de que comenzara todo el lío en Rusia. Fíjese qué tramposo es todo. El concepto que plantea es construir un nuevo contrato entre el norte y el sur, empleando pues, esa tramposa idea del contrato social de Rousseau, que tanto daño ha hecho, por otra parte, para crear un fondo que con la excusa de ayudar a los países pobres a luchar contra el cambio climático, se les controle mediante el yugo de la deuda. Esto es algo que nosotros avanzamos a principios de la semana pasada y que implica pues ya no solo utilizar el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para dar préstamos a gobernantes corruptos a cambio de reformas que abren la puerta al saqueo de sus recursos por parte de multinacionales occidentales, sino obligar también a estos países a renunciar a parte de su desarrollo económico con todo el cuento de la energía verde. Y digo cuento porque en Alemania la primera fuente de energía eléctrica es el carbón. Y hasta que los alemanes no dejen de quemar carbón como si no hubiera un mañana, no pueden darnos clases de nada, ¿no? Se habla de emplear $1 billón para dotar este fondo, dinero que vamos a pagar, evidentemente, los contribuyentes de los países más desarrollados. El Banco Mundial dice que es poco, que hay que multiplicar esa cifra por 4. 4 billones
Pero lo que no se dice a la gente es que este dinero pues, no va a ir destinado a proteger ecosistemas, sino a implantar esa deudocracia con la etiqueta verde y sostenible, creando oportunidades de inversión en el sur global para las corporaciones energéticas europeas y estadounidenses, al mismo tiempo que se garantiza el control de los países pobres, ¿no? Es un gran chantaje, en el fondo, que se va a presentar en sociedad con papel de regalo en la próxima cumbre del clima de Emiratos Árabes Unidos, que se celebrará después del verano. ¿Por qué es Francia quien está liderando eso? Porque en Francia hay un debate importante, hay un grupo de economistas a los cuales Macron le ha encargado pues intentar aumentar los ingresos fiscales como sea y reducir el gasto. De hecho, buena parte del descontento social que tiene Macron en las calles, etcétera, etcétera, desde hace ya muchos meses, es precisamente por esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta Macron? Hacer algo que sea global, para que no se le pueda decir que es él el que va a implantar este tipo de tiranía fiscal climática solo en el ámbito de su país. Entonces, él ya plantea una fiscalidad internacional para financiar esfuerzos para luchar contra la pobreza y en términos de acción climática. Fíjense hasta dónde llega el asunto. Es decir, yo tengo un problema en mi caja, en mi tesoro público, y entonces hago que ese problema sea global y encima le echo la culpa a algo que no puedo yo controlar, como es el clima. De esa manera, pues consigo un flujo financiero continuo. Esa es la idea. Esa es la idea. En Francia ya hay dos tipos de impuestos en marcha que se han sugerido, uno sobre los billetes de avión y otro sobre las transacciones financieras, pero se trata de hacer que sea para todo. Para todo. Entre otros, para el transporte marítimo. Y aquí volvemos otra vez a la cuestión que citábamos antes con respecto a los buques metaneros. Si se llevan a cabo todos los planes fiscales para castigar el transporte marítimo por no ser sostenible, los costes de los fletes se van a disparar y van a generar un problema inflacionario que puede dar al traste con toda la política monetaria de la banca central. Y lo peor de todo es que esos ingresos que se obtengan ni siquiera está claro si se van a destinar a políticas que en teoría, aunque luego no se haga, vayan a reducir las emisiones de carbono del sector o a apoyar iniciativas de lucha contra el cambio climático en países pobres en la línea de la cumbre que acaba de realizar Macron. Nadie sabe realmente en qué se va a emplear este dinero, porque va a servir, como siempre, para llenar las arcas de determinadas compañías y sobre todo para garantizar que los tesoros no quiebren. Ya no se habla de bonos verdes, se habla de bonos azules. Esto es maravilloso ya. Nos decía un periódico español hoy, inversión sostenible, a toda página. Bonos azules, la revolución financiera que busca el salvamento de los mares y los océanos. Deuda sostenible vinculada a la llamada economía azul. Saquen ustedes los plásticos del mar, dejen de tirar ustedes plásticos y dejen los bonos azules. Los bonos azules se los dejan ustedes para el sábado o el domingo. Le ponen 3 hielos, le ponen un bono azul con tónica y se lo toman si quieren. Es tremendo que se le esté comiendo la cabeza a la gente ahora con esto. El artículo es impresionante, ¿eh? Se firma en el diario La Información, por si alguien lo quiere leer, lainformación.com, y empieza con una frase espectacular. El apetito por lo sostenible en el mundo de la inversión lleva ensanchando las sombras sobre institucionales y minoristas en la última década. ¿Apetito por lo sostenible? Y dice, los productos ESG, que son los productos que tienen calificación Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que en su vertiente financiera son los criterios ESG, los llamados bonos verdes, no son suficientes. Ahora hay que ir a por los bonos azules, una nueva clase de activo vinculado al mar. Estamos hablando de deuda para financiar proyectos o actividades de sostenibilidad en el mar. Ya no saben qué inventarse para seguir colocando deuda, para seguir incrementando la deuda. Ojalá el dinero de estos productos, mal llamados de renta fija, fueran destinados a proteger los mares. Porque por lo menos el saqueo tendría un cierto sentido. Pero es que ni siquiera sirven para esto. Ni siquiera sirven para esto. Los emisores, los bancos que están emitiendo bonos verdes, saben que esto es un gran fraude, lo saben. La gente que trabaja en las agencias de calificación financiera saben que esto es un gran fraude. Las instituciones que defienden las políticas de buen gobierno corporativo, con las cuales estoy muy en contacto y de hecho me consultan de vez en cuando, y por eso lo sé, saben que es un fraude. Esto es un gran fraude, esto es chamanismo a la hora de calibrar
el valor de los activos, los criterios ESG. Lo que pasa es que es palabra de Larry. Si lo dice Larry Fink, si lo dice BlackRock, habrá que hacerlo. Pues claro, si los primeros gigantes en materia de inversión lo promocionan y lo patrocinan, y además hay serios incentivos para que esto sea así, porque permite mantener un sistema corrupto, sistema financiero basado en una gran corrupción, desde la emisión de la moneda hasta la concesión de créditos, etcétera, etcétera, pues evidentemente tienes que inventarte nuevas cosas. Yo la verdad es que me quedé corto, don César, cuando hace ya unos años hablábamos de esto y planteaba con usted la existencia de un intento de crear una nueva burbuja verde para intentar tapar las vergüenzas del sector financiero. Nos hemos quedado cortos. Notablemente nos hemos quedado cortos, ¿no?